Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Visionarte. Y bueno, pues como saben, el tema que propuse el día de hoy, pues es la continuación de la semana pasada, porque la semana pasada estuvimos hablando de Juana de Arco, que bueno, pues está dentro de pues el periodo, el contexto histórico al que bueno, pues estamos haciendo referencia, porque bueno, pues estamos hablando del periodo donde están pasando cosas importantes ya al final, por ejemplo, como el cisma de Occidente con los tres papas. Ya se está poniendo fin con el Concilio de Constanza en 1419. Y bueno, pues también en ese periodo pues estaba dentro prácticamente eh, Juana de Arco. También en Francia pues estaba lo que se llama la Guerra de los 100 años, que duró un poquito más de 100 años, que ya también hablamos de ella, esta guerra en la que, bueno, pues había una sucesión monástica, dinástica en cuanto a la Casa Real Francesa y, bueno, pues por unos avatares, los reyes que hubieron fueron bastante mediocres, incluso el padre de Carlos VI, el francés, el Delfín, bueno, pues estaba loco y bueno, pues él era menor de edad, entonces la madre de este rey, el Delfín, bueno, pues también hace un tratado con Inglaterra, casa a su hija y bueno, pues hay una mezcolanza ahí en cuanto a que, bueno, pues la corona inglesa también podía reclamar el trono francés y, bueno, pues empieza la invasión de, sobre todo del norte de Francia, que es lo que se llama la Guerra de los 100 años porque duró ese tiempo. Y bueno, quien liberó prácticamente, entre comillas, quien liberó a Francia del dominio inglés con el rey Enrique, pues bueno, pues fue Juana, iba a decir Juana la Loca, esa es otra, está Juana de Arco, ¿no? Entonces, bueno, pues hablamos también de ella. Y también Juana de Arco está a caballo al final de el inicio de este movimiento herético de los husitas, ¿no? Entonces es lo que vamos a hablar hoy sobre pues estos herejes que se llaman los husitas. La Iglesia siempre ha estado pues llena de herejías, puesto que, bueno, pues había eruditos, había teólogos, filósofos, que, bueno, pues ellos interpretaban un poco la religión católica o la religión cristiana a lo que ellos creían, ¿no? Por ejemplo, ya desde el primer concilio de Éfeso, ¿no? Que es prácticamente en el siglo III, bueno, pues ya están poniendo en duda si Jesús realmente era hijo de Dios o no era hijo de Dios, si realmente era una persona humana o era un espíritu, si había sido concebido desde el Padre, ¿no? O había sido adoptado una vez nacido aquí en la tierra, ¿no? Por Dios, ¿no? También, por ejemplo, otra de las cosas es que, bueno, pues cada uno puede vivir, ¿no? En cuanto a la cosa material, ¿no? A lo que es el cuerpo, la bebida, etcétera, la comida, que es malo. Entonces hay que irse más por lo espiritual. Este tipo de ideas, pues son herejías que se tenían que ir pues viendo, ¿no? En diferentes concilios. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estudiaba teología que nos ponían una regla mnemotécnica, porque son muchísimos. Yo me acuerdo que salía el viejito profesor y nos decía, los concilios son Nicoel, Facoco, ¿no? Y son los siguientes, Nicea, Éfeso, Calcedonia, ¿no? Pues esas son la regla mnemotécnica, o sea, ha habido muchos concilios y en este año que estamos viendo, ¿no? En el que estoy ahorita
hablando, ¿no? En el año 1419 se hace otro concilio, que es el Concilio de Constanza, donde aparte de poner un poco fin a el cisma de Occidente, con el Papa Luna, con Gregorio IX, con Juan XXIII, el antipapa, pues bueno, se pone un poco fin a ello, que ahorita les contaré un poquito para poner un poco en contexto, pero además un rey, un emperador, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que todavía estaba, que se llamaba Segismundo, pues le dice a un habitante, a un teólogo y filósofo de Bohemia, no es que cantaba Bohemia, no, es una región de Alemania, de donde va a nacer más adelante el luteranismo. Pues bueno, llama a este teólogo, a este pensador que se llamaba Juan Hus, y le dice, mira, tú no te preocupes, ve al Concilio de Constanza, ahí están los obispos, están los teólogos, está el Papa, voy a estar yo, tú ve y di tus pensamientos, ¿no? Lo que tú piensas, a ver si realmente pues está dentro de la Iglesia o no, y nosotros te vamos a ir dando pues unas directrices. Claro, no le fue muy bien a Juan Hus, porque cuando ya empezó a hablar, pues lo metieron preso, ¿no? A pesar de que el rey le había dicho que iban a tener compasión, pues lo metieron preso, le torturaron para que confesara, y bueno, pues al final el pobre hombre, pues lo quemaron en la hoguera, ¿no? Como buen hereje, pues lo quemaron en la hoguera. Y esto desató que muchos de sus seguidores, pues tomaran las armas y empezara una guerra que duró varios años. Es una guerra religiosa, o es una guerra de religión, como las que se van a suceder después, ¿no? Con las reformas protestantes, que tienen mucho que ver con este movimiento de los husitas. Es un poco el germen, a pesar de que Lutero pues era un fraile agustino, que le gustaban mucho las mujeres, y bueno, pues el voto de celibato no le iba muy bien, y entonces bueno, pues él le gustaron estas doctrinas que ahorita vamos a ver, y fue a el Vaticano a ver un poco, a Roma, en la ciudad del Vaticano, fue a Roma, y fue a ver un poco qué había allí en aquella región, y claro, cuando llegó allí, pues vio que seguía la Iglesia pues con lo de siempre, ¿no? Con la simonía, con el nepotismo, con pues acaparar mucho poder, ¿no? Porque la Iglesia hasta actualmente sigue siendo muy poderosa, pero en aquella época todavía más. Entonces Lutero pues no le gustó, hizo sus tesis, las clavó en la puerta de la Iglesia y los comulgaron, y bueno, pues a él bien feliz de la vida, porque se casó unas cuantas veces y bueno, pues le fue bastante bien, porque tuvo éxito su reforma, ¿no? Desgraciadamente, le digo desgraciadamente porque fue una desgracia realmente, fue adelante su reforma, y bueno, pues de ahí empezaron a surgir otras escisiones, otras doctrinas heréticas, como pueden ser los testigos de Jehová, como pueden ser los mormones, como pueden ser los cristianos evangélicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues aquello fue un desmadre que va a pasar muy poco después de pues esta guerra de los husitas. Bueno, pues de esto es lo que vamos a tratar hoy, de quién eran estos y un poquito sobre la guerra de los husitas. No voy a hablar mucho de esta, porque bueno, pues realmente fueron muchos años, pasaron muchas cosas, muchas invasiones. De hecho, Martín V, que es el papa que va a salir del Concilio de Constanza, él va a promulgar una cruzada contra los husitas, pero sus sucesores van a proclamar otras cruzadas, un total de 5, o sea que fueron diferentes guerras en diferentes años, que se va a prolongar bastante tiempo del siglo XV. Bueno, antes de hablar del tema, me gustaría ver un poco lo que está, realmente no quiero hablar, ¿no?, de lo que está pasando en México, porque ya, ¿para qué? ¿No? Sermón, como dicen, sermón en el desierto es un sermón perdido, ¿no?
Y bueno, pues estamos viendo lo que está pasando con los limones de Michoacán, que realmente son limones, pero hay mucho más detrás. Incluso hasta ha habido un asesinato, pero bueno, pues este es es que no quiero decir la palabra, pero este es el gobierno que nos está pues rigiendo actualmente, ¿no? Igual que los afectados de Veracruz, esperen sentados a que les lleguen sus ayudas, porque el anterior señor, el mamarracho anterior, y digo anterior porque estamos igual, quitó este plan de ayuda que tenía el gobierno porque decía que era un nido de corrupción, ¿no? Y el presidente de o el mandatario de esta sección, ¿no?, para los damnificados, pues ahora está en el partido que gobierna. O sea que realmente es el mismo perro con diferente collar. Entonces, desgraciadamente, pues esperemos que lleguen las ayudas a Veracruz. Y bueno, pues esperen sentados, lo siento mucho porque es lo que nos toca. Y bueno, pues ahora sí, hablando realmente a nivel internacional de lo que está pasando en Palestina. Saben ustedes que creo que fue la semana pasada, bueno, pues el presidente de Estados Unidos presentó un plan para poder llegar a la paz en Palestina e Israel. Claro, obviamente no está bien especificado todo lo que quería, pero bueno, pues es un paso. Fueron muchos dirigentes de Europa a firmar pues o a ser testigos de la firma de este tratado de paz. Muchos de ellos pues son puros fantoches, en Europa también hay, ¿no? Porque fueron a ver algo que pues ellos ni les iba ni les venía, porque ellos habían defendido a un grupo terrorista que se llama Hamas, que es el que está en la franja de Gaza. Y bueno, pues lo que hicieron se firmó este tratado por parte de Estados Unidos, por parte de Netanyahu, el presidente de Palestina, de Israel, ¿no? Y bueno, pues en unos primeros días, 2 o 3 días después, fue bien. Los israelitas, ¿no? Pues es que yo sé que decir palabras luego todo el mundo se ofende, pero bueno, los judíos pues dijeron, bueno, pues ya se firmó este tratado, ojalá jamás el grupo terrorista que está en la franja de Gaza, pues obviamente comandados por Irán, ¿no? Bueno, pues cumpla, ¿no?, lo que pone el tratado. Y sí, los primeros días se liberaron los rehenes, Israel pues se llevó el ejército, ¿no?, fuera de las fronteras de la franja de Gaza para que todo fuera bien. Pero ¿qué creen? La banda terrorista de Hamas pues siguió matando a los suyos. Ya no era Israel, sino que era Hamas los grupos terroristas de Hamas los que estaban aniquilando a los propios palestinos. O sea, que ya no estaban matando a los judíos, estaban matando a los propios palestinos entre sí, como realmente ha pasado toda la vida, ¿no? O sea, no es nada nuevo. Entonces, claro, ¿dónde quedó esa famosa flotilla? Que creo que fueron 2 mexicanitos por aquí, hasta allá Palestina, ¿no? No sé qué se les perdió allí, pero fueron hasta allá, ¿no?, para defender a los palestinos. ¿Dónde quedó eso? ¿Dónde quedó todos los gobiernos y todos esos que se ponen su trapo, ¿no?, con los colores negros, ¿no?, apoyando a Palestina, diciendo que Israel había cometido un genocidio, ¿no?, estaba cometiendo un genocidio, lo cual es falso también, y se dan cuenta de que entre ellos el gobierno de Palestina se seguía matando entre ellos, ¿no? Entonces, realmente, ¿dónde quedó esos países que defendían que no, que Israel está haciendo un genocidio, ¿no? Pues realmente totalmente es falso. Nos estamos llevando por noticias que son realmente falsas, ¿no? Porque, bueno, pues toda la vida este grupo terrorista lo que ha querido es poner terror en la franja de Gaza, ¿no? Incluso, desgraciadamente, lo tengo que decir, hay dirigentes todavía de países europeos, sobre todo, que dicen aquella famosa frase de conseguir el territorio palestino desde el río hasta el mar.
o sea, desde el río Jordán hasta el mar. Es decir, hay que matar a todos los judíos, ¿no? Y solamente que se queden los musulmanes palestinos, y se puede ser del grupo terrorista Hamas, que está apoyado por el país de Irán. Y claro, Irán está apoyado por el país de Rusia con Putin, ¿no? Entonces, realmente es muy triste, ¿no?, que después de haber firmado una paz, estos terroristas sigan de nuevo matándose entre ellos. Y también, por ejemplo, exigen que han entrado solamente, creo que fueron, no quiero errarle, pero entraron como 14 y pico camiones, ¿no? 40 y pico camiones, llevando comida, llevando gas, llevando combustible, para un poco esto por parte de Estados Unidos, para que se pudiera recuperar esta facción de tierra. Pero los de Hamas están pidiendo que lleguen los 900 y pico, como habían dicho, ¿no? Bueno, pues con calma, ¿no? Yo sé que una vez pasen todos los camiones se va a volver de nuevo a armar la guerra, pues como siempre, desde el año 1948 hasta el 2025, pues siempre ha sido así la Franja de Gaza. Pero bueno, esto es un poquito lo que me gustaría comentarles, que no se dejen llevar por esos que se dicen que somos los gobernantes y estamos defendiendo los genocidios, estamos denunciando los genocidios que están pasando en Palestina, ¿no? Y me pongo el pañuelo y me voy como un mamarracho en 4 barcos a remos, que aquello prácticamente se hundían en el mar, en el Mediterráneo, que es uno de los más pequeños. Bueno, pues ahí van para llegar a Gaza, ¿no?, a decirles a los israelitas no maten a más palestinos, y se están matando entre ellos. Entonces, pues tengan cuidado también, sean gente pensante en cuanto a la sociopolítica y la geopolítica en la que estamos viviendo. Y también nos hemos olvidado de la guerra de Ucrania. Ahí está, hace casi 4 años. Ahí se está matando los ucranianos con los rusos. El Putin que menudo Putin, a ver si Dios nos oye y nos pasa como al Papa Francisco, que se va a la gloria eterna. Bueno, pues vamos a una pausa. Un saludo a Sergio, a Susan, a Carlos, a Marta, a Berenice, a Alberto y a toda su familia, igual a la familia de Marta, que están todos viéndome. Y bueno, pues nos vemos aquí en un minutito después de la pausa. En una galaxia muy cercana, hay un lugar donde la música cobra vida. D27 te invita a vivir una experiencia sensorial. Shows en vivo cada semana. Artistas invitados. Ambiente fuera de este mundo. Esto no es solo un restaurante, es el escenario de tu próxima historia galáctica. Te esperamos en D27. Y bueno, hablemos de los husitas, ¿no? Tienen un nombre bastante curioso. Y bueno, pues vamos a hablar de ellos. Primero hay que poner un mapa. Ahí le mandé un mapita a justamente el otro. Es que primero tenemos que ver de lo grande a lo chiquito. Entonces, Europa es todo lo que está en verde actualmente. Y pues sí, actualmente, ¿no? Y en aquella época, sobre todo en aquella época, ¿no? Porque todavía si ven ahí, hay algunos países que no están dentro de Europa. Y bueno, vemos pues la gran península de España. No digo porque sea una grande y libre, ¿no? Lo digo porque es grande, es una de las penínsulas bastante grandes. Luego vemos, sí saben localizar España, ¿verdad? Bueno, menos mal. Luego vemos que arriba está Francia, ¿no?, que es otro de los países más grandes de Europa, que hace límite con España y con Italia, ¿verdad? Y bueno, con Estados Unidos en aguas, ¿no?, en el mar. Luego vemos vemos los Países Bajos, unos países chiquitos arriba de Francia, y luego vemos otro pedazo grande que es Alemania. Dentro de Alemania vemos una mancha que es de color verde más oscuro. Pues bueno, eso es Bohemia. ¿Qué hace
límite con otros países, con otras regiones del Sacro Imperio Romano Germánico de aquella época bastante importantes. Ahora sí, el mapa chiquitito. Ándale, ahí vemos a Bohemia, que es lo que está en color rosa, ¿verdad? Sí, está en color rosa. Luego vemos a Polonia, ¿no? En aquella época, lo que está en color amarillo. Polonia actualmente ya no es de Alemania. Y vemos a Hungría, ¿no? Lo que pone ahí Hungary, bueno, pues es Hungría, que bueno, pues siempre fue un país aparte de Alemania. Alemania en aquella época pues era lo que se conocía como el Sacro Romano, ya se me fue el nombre, el Sacro Imperio Romano Germánico, es que tiene un nombre muy simple, ¿no? Bueno, pues Alemania fue siempre pues esta parte del imperio, aunque bueno, pues en un principio el imperio era prácticamente toda Europa, ¿no? No me voy a ir hasta Carlos el Calvo, porque ya hablamos de él, ¿no? Que hace prácticamente desde el 1419 hasta el año, ponle tú, el año 900, el año 1000 por ahí, pues estamos hablando de 400 años, ¿no? Entonces no nos vamos a ir tan atrás. Entonces, bueno, pues el Sacro Imperio Romano Germánico se fue reduciendo en dimensiones hasta lo que actualmente se conoce como España. Bueno, pues en esta región de Bohemia, para que lo tengan presente, es donde nace este movimiento de los husitas. El nombre procede, como ya les dije, de un teólogo que se llamaba Juan Hus. Y también es importante remarcar que todas las ideas de este teólogo las retomó Lutero para hacer su reforma. Ya saben ustedes, o espero que lo sepan, o si no, luego ya se los contaré, de que Lutero y Calvino eran los dos prácticamente de la misma región, ¿no? Y bueno, Calvino era un poco más de los Países Bajos, pero bueno, estaban todos en este ámbito del Sacro Imperio Romano Germánico y bueno, pues fueron prácticamente contemporáneos. Entonces el primero que tomó pues estas doctrinas falsas de Juan Hus fue Lutero y luego fue copiado por Calvino, ¿no? Más tarde el rey Enrique VIII, el de la Reforma Anglicana, de la Iglesia Anglicana, pues va a tomar tanto de Lutero como de Calvino y bueno, pues a él lo que le gustaba eran las mujeres y se casó 9 veces y él fue feliz, ¿no? Pero bueno, eso es lo que quería Enrique VIII, que luego hablaremos de él, ¿no? Entonces, estas reformas de Juan Hus, que del siglo XV, de principios del siglo XV, pues bueno, fueron retomados por todos los protestantes. Juan Hus fue condenado en el Concilio de Constanza el 6 de julio de 1419, ¿no? Obviamente mantenía una oposición muy fuerte en cuanto a lo que es pues la jerarquía eclesiástica y todo lo que llevaba atrás, es decir, la simonía, que era vender puestos dentro de la iglesia y pues hacerse cada vez más ricos los cardenales y obispos, los monasterios también, poner a sus hijos, a sus sobrinos y a sus primos como cardenales, porque a pesar de que no se debería que un cardenal tuviera hijos o un obispo en aquella época era lo más común del mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, decía, yo tengo aquí un chilpayate, ¿qué voy a hacer con él? Pues nada, le doy un obispado a los 8 años y que sea obispo, ¿no? Y ya, eso es el nepotismo y era algo muy común en aquella época. Hubo cardenales que tenían 10 años, o sea que realmente, pues sí, clamaba un poco al cielo. Entonces, Juan Hus también vio esto y otra de las cosas es que esta región de Bohemia siempre quiso ser independiente de Alemania. Entonces resulta de que esta región fue invadida por los alemanes y cuando empiezan un poco, obviamente los alemanes eran católicos, ¿no? Entonces cuando empiezan un poco a relajarse estos colonos, digamos, alemanes en esta región,
pues nació un sentimiento nacionalista y qué más mejor, ¿no? Como dirían, de que, bueno, pues al final imponer ellos una nueva religión y quitar la religión de los alemanes, ¿no? Entonces, pues nace este nuevo movimiento como la religión de Bohemia, obviamente, una religión herética. Los husitas también se dividieron en dos grupos. Unos que eran los más moderados, es decir, no eran tan violentos, podían aceptar algunas cosas de la Iglesia Católica, se dejaban convencer, digamos. Y este movimiento de los más sencillos se llamaban los utraquistas, ¿no? Los más moderados. Sin embargo, había otro grupo que era el más numeroso, que eran los más radicales, ¿no? Los que iban totalmente en contra de todo aquello que oliera a católico y alemán, que se llamaban los taboristas, porque la ciudad donde ellos estaban prácticamente era Tabor, así se llamaba, ¿no? Entonces, estos dos movimientos estuvieron separados, aunque tenían en sí muchas cosas en común. Y entonces, en el año 1420, ellos decidieron pues unificar con 4 reglas fundamentales pues este movimiento de los husitas. ¿Qué es lo que defendían los husitas? Defendían 4 máximas principalmente, ¿no? Estos artículos son los siguientes. En primer lugar, la comunión bajo las 2 especies. Esto, por ejemplo, esta cláusula, ¿no? O esta máxima o este artículo podría haberse llegado a un acuerdo entre la Iglesia Católica y este movimiento de los husitas, puesto que hay en algunas ocasiones del año, o incluso hay en algunas iglesias donde se hace comúnmente, en comulgar con las 2 especies, es decir, con el pan y el vino. Te dan el pedazo, ¿no?, de pan y luego pues te dan a beber el vino, ¿no? Eso es comulgar bajo las 2 especies. El segundo artículo es un poco más controversial, que es el hecho de la libre predicación. Es decir, para poder predicar te necesitabas y necesitas actualmente y en aquel entonces, pues tener una preparación más o menos, ¿no? No cualquier hijo de vecino se va a poner a predicar. De hecho, incluso también es un dato importante de que es en este momento, ¿no?, en el siglo, a mediados del siglo XV, cuando la Biblia, la que nosotros conocemos, ¿no?, en latín, todavía no estaba traducida ni al alemán, ni al inglés, ni al francés, era latín. Bueno, pues la Biblia pasó a formar parte de los libros prohibidos, de la lista de los libros prohibidos que tenía la Inquisición. ¿Por qué? Porque cualquiera que leyera la Biblia podía interpretarla a su parecer, ¿no?, y cometer verdaderas barrabasadas, ¿no? Entonces, por eso no se podía predicar de cualquier modo, ¿no? También es importante decir que había muchos sacerdotes que sí hacían los sacramentos, pero tenían prohibido predicar. ¿Por qué? Porque no tenían los estudios necesarios, porque los habían cachado de decir cosas que no debían. Ya saben ustedes que estaba la Inquisición a todo lo que da. Y entonces, claro, pues no todos podían predicar y no todo el mundo podía, prácticamente nadie sabía leer, pero de los que sabían leer, pues no podían tener una Biblia en su casa y pues empezar a interpretarla, ¿no? Que también es una de las cosas que defendían los husitas. Es algo muy sutil que luego les explicaré. La tercera cláusula, que no está mal, es la pobreza del clero. Es decir, si tú eres sacerdote, eres un fraile, eres un obispo, pues bueno, vive modestamente, sin ser simoníaco, ¿no? Es decir, cobrar por cualquier cosa, hasta por el aire, ¿no? Entonces, no enriquecerte gracias a la religión católica o cristiana. Entonces, esto es bastante bueno. Ya ustedes sabrán que desde aquellos herejes de allá de Francia,
que eran los más pobres, ¿no? Pues bueno, pues no me acuerdo ahorita estos herejes, vamos, que estaban en Francia, ¿no? De los que le predicó, por ejemplo, Santo Domingo de Guzmán. Los albigenses, ahorita ya me vino, pues bueno, no está mal, ¿no? Incluso hubo algunos concilios en los que los cardenales iban con otros frailes que defendían mucho la pobreza, como los franciscanos, y hacían, pues se ponían de acuerdo. O sea que este artículo no hubiera estado mal. Y por último, el castigo de los pecados mortales a cualquier persona. Es decir, muchas veces, cuando tú eras un noble, rico, ibas, te confesabas de un pecado mortal, he matado a mi mujer, X, ¿no? Lo que fuera, y el obispo te perdonaba, pero te decía, si me pagas tanta cantidad de dinero, pues yo te voy a hacer que la penitencia sea prácticamente reza un Padre Nuestro, ¿no? Y ya te perdono. Entonces, ellos, estos nobles que se confesaban y pagaban, pues a ellos les iba re bien, ¿no? Se habían ganado el cielo, la iglesia les había perdonado, incluso se levantaban excomuniones, pero al que era un pobre campesino que había tenido una mala fortuna y había cometido un pecado mortal, iba a la Inquisición, lo juzgaban, lo condenaban, a lo mejor lo condenaban a prisión o a tortura, o lo mandaban a peregrinar, que seguramente se moría en el camino, o sea, es decir, y había que cumplir la penitencia, porque en aquella época la gente era muy responsable, no como ahora, que no nos importa un pepino, ¿no? Pero en aquella época no. Entonces, había veces que se perdonaba cualquier pecado a un noble, pero a un labrador, pues no se le perdonaban ciertos pecados, ¿no? Y ya te condenabas al infierno para siempre, ¿no? Entonces dijeron los husitas, no, todos somos iguales ante Dios, tanto ricos, nobles, eclesiásticos y jerárquicos, como la gente normal del campo. Entonces, estas fueron las 4 ideas principales que defendían los husitas. Para algunos, pues estarán de acuerdo, pero para otros, pues no. Estas cláusulas o estos artículos le llegaron al rey Segismundo de Hungría, que era el hermano del emperador que más tarde se moriría, ¿no? Entonces, en un primer momento, este Segismundo, que era muy católico alemán, se negó a todas estas peticiones. Es decir, el emperador las podía ratificar y, bueno, pues la iglesia tendría otro problema más. Pero el emperador, que era muy fiel al papa, porque quería coronarse emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, pues dijo que no, ¿no? Entonces no estaba de acuerdo totalmente con ninguna de estas cláusulas. Entonces, los más radicales de los husitas, los taboristas, empezaron una revuelta y es cuando empieza la guerra husita, desde el año 1419 hasta el año 1436. Ni más ni menos que 15 años de guerra por estas 4 cosas que se les había metido en la cabeza a los husitas, ¿no? Antes de la guerra, resulta de que al rey Segismundo lo iba a suceder su hijo, que se llamaba Ladislao de Hungría. Pero había un problema, él era menor de edad y entonces quien va a tomar la corona va a ser el hermano de Segismundo, que se conoce como Jorge de, ahí va el apellido, Podiebrad, ¿no? Entonces este Jorge, que era regente del hijo de Segismundo, porque era menor de edad, se hace coronar rey, pues engañando a los obispos, diciéndoles que él va a defender la religión católica, lo cual los obispos lo coronan como rey y Jaime traiciona a todos los obispos católicos y se alía con los husitas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El rey Martín V se entera de que este Jorge pues está apoyando a los husitas y, terminando el concilio de Constanza, proclama una primera cruzada en contra de estos husitas bohemios y del rey Jorge. Quien va a apoyar a esta cruzada y al rey va a ser Matías Corvino, rey de Hungría,
Hungría siempre ha sido un país muy católico, hasta el día de hoy. Entonces, bueno, aquí tenemos ya a dos reyes, que ellos son los que tienen el ejército y van a empezar la guerra. Este Jorge, ¿no?, que pues es de Bohemia, a favor de los husitas, y este Matías a favor del Papa y a favor de los católicos. Y es como, bueno, pues empieza la guerra de los husitas. ¿Cuánto tiempo me queda? 5 minutos. 5 minutos se lo voy a contar rapidísimo. Verán ustedes. La primera cruzada, que es en el año 1419, surge. Bueno, esta guerra es bastante importante porque es la primera guerra en la historia. Hay una imagen por ahí de cómo era la guerra. Porque es la primera vez en la historia donde aparecen las armas de fuego. No, hay una que hay una casita, esa. Aparecen las armas de fuego por primera vez en la historia, con la pólvora y todo, usando cañones de manos, arcabuces y mosquetes. Ahí los vemos que no eran nada tontos. La bandera que ustedes ven, que es una bandera con un cáliz, es la bandera husita, ¿no? Es el emblema de los husitas. Bueno, pues no eran nada tontos, armaban unas carretas con unos parapetos y bueno, pues ahí disparaban sus arcabuces y todo, ¿no? Estas armas de fuego, ¿no? Entonces fue bastante cruenta la guerra y bueno, fue bastante rápida por eso, aunque duró 15 años, ¿no? Bueno, la región de Bohemia, como ya les dije, pues era una región que estaba asediada por todos los nobles alemanes. Hay que decir también que Juan Hus no fue el único pensador, o sea, se acostó una mañana y a la mañana siguiente ya tenía estas ideas, no. El primer filósofo que defendía un poco estas ideas se llamaba otro Juan Vychev, que fue un maestro de filosofía en la Universidad de Praga, donde estudió Juan Hus. Y él, Vychev, pues era un poco el iniciador de estas ideas. Juan Hus, que era teólogo y era además sacerdote, pues pudo conseguir que mucha gente siguiera sus ideales, por eso se llaman los husitas. El rey Segismundo, en el Concilio de Constanza, que es este concilio donde el Papa Juan XXIII, Gregorio IX y Pedro de Luna se juntaron, bueno, sobre todo Juan XXIII, porque Pedro de Luna nunca fue, Benedicto XIII nunca fue. Pero bueno, pues estos papas, tanto a Benedicto XIII como a Juan XXIII, se los excomulgó, se los declaró herejes y antipapas, y el Papa romano, que era Gregorio IX, pues él renuncia a su cargo y es elegido Martín V. Después de todo este pleito que ya se soluciona el cisma de Occidente, es cuando empiezan a juzgar a Juan Hus. Le fue bastante mal, primero lo llevaron prácticamente a rastras porque él no quería ir, pero el rey Segismundo le prometió que iba a salir indemne, o sea, no le iba a pasar nada, y fue al concilio de Constanza, ahí en Alemania. Y bueno, pues ahí en ese concilio, pues al final puso sus ideas, lo encarcelaron, lo torturaron y le prohibieron predicar y celebrar los sacramentos, que es una de las cosas que los husitas no defendían, los sacramentos, y decían, por ejemplo, los husitas, que únicamente la Biblia salva. Es decir, para la Iglesia Católica hay dos pilares: la tradición de 2000 años, actualmente en aquella época de 1419 años, y la Biblia. Las dos cosas se compaginan y surge la Iglesia Católica, la tradición y la Biblia. Sin embargo, para todos los protestantes hasta el día de hoy no hay tradición, solamente la Biblia salva, ¿no? Bueno, esas son otras cosas que tenían los husitas. Bueno, pues se le prohíbe predicar, celebrar los sacramentos, etc. Se le encarcela en el convento de los franciscanos de Praga y al final se le condena, se le entrega al emperador Segismundo, aquel que le había dicho que lo iba a perdonar, para que lo queme en la hoguera. Y dicho y hecho, el emperador Segismundo lo traiciona y lo queman en la hoguera. Ese es el emperador Segismundo. Y no contentos con ellos, una vez que lo habían quemado, esas Juan Hus, hacen picadillos sus huesos
y los tiran al río Rin, ¿no? Que es el río más importante de ahí de Bohemia. Posteriormente, cuando se enteran los taboristas de Bohemia que había sido ejecutado su inspirador, su padre fundador, Juan Hus, entran en cólera y invaden el ayuntamiento de Praga. Invaden el ayuntamiento, entran y a todos los que estaban ahí, a todos los del consejo, los arrojan por las ventanas, que ahora sí es la imagen que vimos antes, y pues todos fallecen, ¿no? A todo el consejo del ayuntamiento de Praga. Cuando se da cuenta de esto el rey Segismundo es cuando empieza la batalla. Hay un pequeño periodo desde el año 1419 donde se llega a un tratado de paz, más o menos. Estén tranquilos a estos husitas, si no les va a ir bastante mal. Se envían unas cartas, los husitas dicen que por qué habían matado a Juan Hus, pero el emperador Segismundo les manda otra carta diciéndoles que si siguen en sus 13, pues los va a aniquilar. Entonces, después de haber firmado el tratado, llegan estas cartas y empieza la guerra. Muchos se dirigen a los diferentes castillos que había en Alemania para defender, sobre todo los husitas, para defenderse. Martín V, bueno, en el año 1420 hace su primera cruzada, pero el Papa Eugenio VI, que es el sucesor de Martín V, va a hacer otras 4 cruzadas en contra de los husitas. Al final, pues obviamente los husitas son prácticamente aniquilados. Quedan algunos que se enrolan, sobre todo como mercenarios, para luchar en otros ejércitos extranjeros, que es donde va a seguir el germen de pues esta reforma. Y los que eran más moderados de los husitas se alían con el rey Segismundo, con la Iglesia Católica, y aniquilan de toda Bohemia y de toda Alemania a los husitas, ¿no? Y por último, pues bueno, pues tienen Bohemia, esta región que había sido colonizada por los alemanes, tienen que reconocer a el rey Segismundo como rey y es coronado emperador y entra en Praga en el año 1436, el 23 de agosto, poniendo fin a la guerra de los husitas después de 15 años de guerra. Bueno, pues se lo conté muy rápidamente porque hay muchas batallas, pero bueno, pues así a grandes rasgos es lo que está viviendo Europa en este momento. Ya ha terminado la guerra de los 100 años de Francia, empieza la guerra de los husitas y después veremos que la Iglesia Católica sigue lo mismo, con la simonía, con cardenales nefastos, y esto va a llegar al momento de la reforma protestante. Bueno, pues un saludo a todos los que me vieron y aquí la semana que viene pues nos veremos para hablar ahora sí pues de otro papa más, del Papa Eugenio, que es el que nos toca, y todas las vicisitudes que tenemos alrededor, tanto social como político, de este papa. Bueno, pues un saludo a todos y aquí nos vemos el martes que viene a las 4. Los criterios expresados